Respetables hermanos y hermanas, siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador, Ciudad Merliot. Vamos a pedir la dirección de nuestro Señor para luego poder darle las respectivas indicaciones. Padre Celestial, te agradecemos muchísimo porque nos permites estudiar tu palabra en este primer día de la semana, día especial para ti como para nosotros como iglesia. Señor, ayúdame a que lo que expreses sea claro, sea sencillo y sea para nuestro aprendizaje y crecimiento espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estamos estudiando los días del Señor, el libro de Génesis. Estamos ya casi en los albores de este libro, el capítulo 47, y estamos viendo el asentamiento en Gosén y la hambruna que se dio en progreso. Vamos a continuar este día con la parte que corresponde a una nueva tributación real instituida por José. O sea, vamos a ver pues en cierto modo una forma de impuesto de acuerdo a cómo se dio esta situación en aquel tiempo. Y esta parte de una nueva tributación real instituida por José está comprendida en los versículos 20 hasta el 26. Y voy a ir leyendo según el versículo que nos toque estudiar. Primeramente voy a leer los versículos 20 al 22. Allí nos dice que entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón, y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Bueno, los versículos que nos ocupan resumen los resultados del ofrecimiento del pueblo a José, quien compró toda la tierra de Egipto para Faraón, porque los egipcios estaban muy desesperados por vender sus tierras, en vista de que se agravó mucho el hambre sobre ellos. Una cosa que ya lo he mencionado en la clase anterior, que a mí me sorprende en relación a José, la honestidad. ¿Por qué digo esta honestidad? Porque él compra las tierras, pero no para él. No se ve que él se aprovecha de enriquecerse. Él las compra para Faraón, o sea que las deja a disposición de Faraón. Y claro, como resultado, la tierra vino a ser de Faraón. Y la siguiente declaración tiene que estar explicando lo que siguió a la compra de la totalidad de la tierra de Egipto
para el rey por parte de José. De acuerdo con la versión Reina Valera, al pueblo, o sea, se refiere al pueblo egipcio, lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Y esto lo vamos a ver más adelante en este mismo capítulo. Por otra parte, los sacerdotes no fueron afectados por el edicto de José, que no compró la tierra de ellos porque tenían ración de alimentos de parte de Faraón. Por lo tanto, ellos comían la ración de esa concesión especial y no se vieron obligados a vender su tierra. Yo quiero dar una aclaración acá. El hecho de que se habla de los sacerdotes, ustedes recuerden que son sacerdotes egipcios. No eran sacerdotes que se gobernaban religiosamente de acuerdo a nuestro Dios, de acuerdo al Dios que ya en ese momento empezaba a conocer ellos y que José le dio crédito de que era nuestro Dios, el Padre Celestial. Era un sacerdocio evidentemente de carácter politeísta, de acuerdo a la religiosidad egipcia, que tuvieron privilegios en cuanto a la situación de la tierra. Eso no se quita porque aquí se deja bien claro. En contraste, pues, los levitas y sacerdotes fueron sostenidos por los diezmos del pueblo de Israel. Por ejemplo, esto usted lo puede ver, no lo vamos a ver exactamente, pero en el libro de Números capítulo 18 usted puede documentarse sobre esto. En el libro de Deuteronomio también capítulo 18. Entonces, en lugar de ser dueños de grandes extensiones de terreno, recibieron ciudades, hablando de los levitas, ¿verdad? Recibieron ciudades levitas con pastos circundantes. Y esto se ve en Números capítulo 35 y casi todo el capítulo 21 del libro de Josué. Pero miren, pasemos a los versículos 23 y 24. Y José dijo al pueblo: he aquí, os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla, y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. En el texto hebreo de Génesis 47:21, ahí nos dice que y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Allí asevera que después de que José compró la totalidad de la tierra de los egipcios comunes, los trasladó a las ciudades de Egipto al otro. Sin embargo, esto parece en cierto modo contradecir Génesis 47:23, que cuenta cómo José, fíjese bien, esto es bien interesante, dio semilla al pueblo y les dio instrucciones para sembrar la tierra. Al momento de la cosecha, pues, habían de dar el quinto a Faraón, o sea, la quinta parte al Faraón. Sin embargo, las 4 partes serían de ellos para sembrar las tierras y para el mantenimiento de los que están en sus casas, y dice también, y sus niños. Esto es bien interesante.
Entonces, fíjense que lo que se les está pidiendo de impuesto es nada más el 20%. Fíjense, si nosotros comparamos, y estoy hablando de la nación de El Salvador, el impuesto que nosotros pagamos de todo lo que consumimos es el 13%. Aquí se habla del 20%, o sea, ellos podían vivir con el 80%. ¿Qué hizo José? Pues después de adquirir la tierra para Faraón, removió a todo el pueblo de lo que habían sido sus tierras hacia las ciudades. Miren lo que dice 47:21. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Entonces, si es así, ¿por qué entonces les dio semilla y les ordenó plantar y cosechar sus tierras a fin de proporcionar alimentos a sus hogares? Bueno, como regla general, el texto masotérico, cuando usted consulte versiones bíblicas y ve las letras T y M en mayúsculas, se está refiriendo al texto masotérico. O sea, los masoteras eran personas que se dedicaron a recopilar los manuscritos antiguo testamentarios. Entonces, este texto masotérico nos ayuda a entender más precisamente que otros testimonios antiguos. Sin embargo, evidentemente no es el caso en Génesis 47:21. En vez de traducir el texto masotérico, la Nueva Versión Internacional refleja el texto de este versículo en el Pentateuco Samaritano, otra versión, y también la Septuaginta, que es la versión en el idioma hebreo. Estas fuentes antiguas no dicen nada sobre el envío de todo el pueblo a las ciudades. Por el contrario, dicen, fíjense bien, cómo se expresan ellas: José redujo al pueblo a servidumbre desde un extremo de Egipto hasta el otro. Y el texto masotérico consigna, lo hizo pasar a las ciudades, dice. Esto es todo lo que dice, lo hizo pasar a las ciudades. Mientras que el texto Pentateuco Samaritano dice que él redujo el pueblo a la servidumbre. Más adelante vamos a ver lo referente a la servidumbre. Bueno, el resultado final fue que los egipcios se convirtieron en arrendatarios, o sea, en alquiladores de la tierra. Cuando yo, en nuestro vocabulario, yo lo aprendí desde niño con los tíos abuelos, que arrendaban tierras. ¿Para qué? Para sembrar maíz, para sembrar frijol. Y a mí me extrañaba que tal vez arrendaban una manzana de tierra, una manzana de 10.000 kilómetros cuadrados, al menos aquí así se entiende, y esa manzana, el alquiler, tenían que darle al propietario 200 colones en aquel tiempo. Se supone que era bastante dinero, y todo lo que producía esa manzana. Yo recuerdo que una vez, un año, en mis años mozos de niñez y ya de la preadolescencia o adolescencia, hubo una cosecha buenísima de frijol, que dio, aquella manzana dio como 20 sacos. El saco aquí equivale a 2 quintales, o sea, el quintal es 100 libras. Cuando digo un saco son 200 libras. Si produjo 20 sacos esa manzana, ya el frijol aporreado, ya en grano,
equivale a decir que aquella manzana produjo 40 quintales de frijol. Eso era en aquellos tiempos un dinero considerable. Imagínense una persona que arrendaba 5 manzanas de tierra, pudo haber obtenido en esa cosecha 200 quintales de frijol, una buena cantidad y un buen dinero. Entonces, por eso es que digo que el resultado final fue que los egipcios se convirtieron en arrendatarios viviendo en la tierra del faraón, viviendo en su propia tierra, ¿verdad? Pero es que hay que entenderlo, hermanos, había una hambruna, pues. Habían de darle el 20% de la cosecha y dejarse el 80% para ellos. Yo creo que era una situación justa y yo lo sigo ilustrando de la siguiente manera. En los tiempos desde la colonia, qué detestable, yo no soy amigo de la colonia, hermanos, porque los españoles nos explotaron no solo a El Salvador, sino a toda América Latina, y enseñaron ese sistema del colono que vivía dentro de la misma finca de donde trabajaba, y donde el terrateniente ponía su tienda, y lo poquito que ganaba lo gastaba dentro de esa misma tienda. Algo terrible, hermanos. Era una explotación. Por eso cuando se habla a nosotros aquí en El Salvador, y creo que en toda Latinoamérica, de 200 años de explotación, ha sido real. Es una realidad. Pero yo lo que veo aquí, hermanos, es que a los arrendatarios egipcios se les daba el 80%. O sea, era una buena cantidad que recibían para sembrar la tierra, para el mantenimiento de la tierra, para la comida de ellos y para la comida de los niños. ¿Ve? Pero pasemos al versículo 25. Y ellos respondieron: la vida nos ha dado. Hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. O sea, fíjense cómo responden ellos en agradecimiento, pues. La vida nos ha dado. Y dicen: hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Si José hubiera trasladado a todo el pueblo a las ciudades, donde serían mendigos sin hogar, fíjense bien, eso es bien diferente, ¿verdad? Probablemente no habrían elogiado a José, diciendo: la vida nos ha dado, ni haberse ofrecido como siervos de Faraón. Es que mire, cuando un patrón, cuando un terrateniente trata bien a sus empleados, a sus obreros, el empleado, el obrero vive agradecido y vive diciendo: yo tengo un patrón que realmente es muy bondadoso, es muy caritativo, es muy justo, pues. Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Quién ha oído de personas gozándose de haber sido hechos esclavos de su rey? Este tipo de reacción ciertamente no habría sido característico de la esclavitud a lo largo de la historia, y ha hecho que algunos escritores sean muy negativos en su valoración de la forma como es que José trató con la población de Egipto durante la hambruna. Se le ha acusado de ser un hipócrita en su actuar. Cuando veamos la lección de aprendizaje de este capítulo 47, vamos a aprender más acerca de ello. Pero en primer lugar, José hizo arreglos con el faraón para que su familia poseyera algunas de las mejores tierras, recibir abundantes provisiones, sustentar sus animales y ser un pueblo libre en Egipto. Imagínense qué hermoso.
es que se le dé la mayor parte del producto de la tierra y además ser libre. Eso es una gran bendición. En segundo lugar, tomó todo el dinero del pueblo de Egipto a cambio de ¿qué, hermanos? A cambio de alimento, no a cambio de ser explotados y no recibir nada. Recibían el 80%, y después de que su dinero se había agotado, tomó todos sus animales, y por último tomó sus tierras y los hizo esclavos, suprimiendo toda forma de explotación. Entonces, hay una cosa que tengo que agregar, que la esclavitud en el antiguo mundo bíblico era una forma aceptada y benéfica de ayudar a deudores indigentes. Si eran siervos diligentes y fieles de un buen amo, podrían tener vidas buenas y confortables. José tuvo una situación de este tipo con Potifar, antes de ser acusado falsamente por la esposa de su amo. Usted ya conoce perfectamente este episodio porque lo estudiamos ampliamente en Génesis capítulo 39. Pero retrocedamos un poco. Abraham parece haber tenido una buena relación con los 318 hombres que nacieron en su casa, porque ¿qué dice Génesis 14:14? Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados. Noten aquí, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. O sea, estos criados nacidos en su casa le eran fieles a Abraham. ¿Por qué, hermanos? Porque Abraham era justo con ellos. Yo no creo que 318 hombres estén dispuestos a empuñar la espada, ahora diríamos el fusil, a empuñar la espada por un hombre injusto. Vemos totalmente una situación muy clara, y en especial con su más fiel siervo esclavo. ¿Se recuerdan cuando tuvo él un siervo fiel esclavo que le encargó que le fuera a buscar esposa a Isaac? Eliezer, sí. Entonces, recuerden ustedes cómo es que este hombre esa misión la hizo al pie de la letra, porque le dijo: no quiero que me escojas mujer de aquí, sino anda, búscame mujer para él. Y cuando el hombre la encuentra, se pone en oración. Miren qué hermoso. Entonces, vemos pues que fue enviado a Harán para encontrarle una esposa a Isaac. Ya lo estudiamos ampliamente en el capítulo 24. Más adelante, bajo la ley de Moisés, una persona podría venderse en la esclavitud como siervo obligado por contrato durante 6 años, fíjense bien esto, para pagar una deuda. Un esclavo temporal podría optar por convertirse en un esclavo permanente en lugar de aceptar su libertad. Entonces, tal arreglo les daba a los hombres más seguridad económica para ellos y sus familias que los que les habría ofrecido la libertad. Y mire, para ello quiero que leamos varios textos bíblicos. Vámonos a Éxodo 21 y leamos los versos 1 al 6. Estas son las leyes que les propondrás. Acuérdense, aquí ya está la nación formada. Eso es un adelanto, ¿verdad? Si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde.
O sea, que él haga lo que quiera con su vida, pues es libre. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con... Y su mujer... Espérate. Sí, con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, noten esto, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna. Una lesna es una punta, es lo que usaban antes, no sé, ahora creo que ya ha variado eso, que usaban la lesna para coser la suela del zapato. Y será su siervo para siempre. Pero vamos a Deuteronomio 15, 12 al 17. Dice, si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al 7º le despedirás libre, y cuando lo despidieres libre, no lo enviarás con las manos vacías. Mire, qué hermoso. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto yo te mando esto hoy. Y si él dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Era voluntario pues esa decisión, porque se sentía tan bien. Y yo, ¿para qué me voy a ir si aquí estoy bien todos los días de mi vida? Mi esposa, mis hijos. ¿Ve? Versículo 26. Entonces José lo puso por ley hasta hoy, sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Bajo José, la esclavitud les permitió a los egipcios cultivar la tierra, y lo vuelvo a repetir, dejarse el 80% del valor de sus cultivos. No era nada como la esclavitud abusiva experimentada después por Israel, antes del Éxodo. Este pueblo vio a José como su benévolo Salvador. ¿Ve? Por lo tanto, José puso por ley su generosa política, que aplicaba ¿a quién? A toda la tierra de Egipto, hermanos. A toda la tierra de Egipto. Según el narrador, habría permanecido válida hasta hoy. Tal redacción indica que la política de José de dar el quinto a Faraón habría continuado durante un periodo prolongado de tiempo. La sola excepción a esta política para el pueblo egipcio era la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Bueno, yo voy a parar acá, porque después voy a entrar a otro aspecto, es como un paréntesis al que voy a entrar a ver en los siguientes versículos. Pero para mí, hermanos y hermanas, lo que aprendemos aquí de este procedimiento de José, realmente a mí me impresiona mucho, de la sabiduría que tenía
José. Y esto, como se lo repito, pues lo vamos a ver en la lección de vida que nos da este capítulo 47. Oremos. Padre poderoso, damos-te agradecimientos porque nos permites que tu palabra nos forme de tal manera que aprendemos mucho de ella, aprendemos tantas lecciones tan interesantes y tan grande ayuda para nuestras vidas en lo espiritual y en la aplicación aún de lo práctico, que nosotros tenemos que ser justos. Gracias por ello, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.